En una carretera norteña congelada, una ventisca se traga el bosque en cada dirección, convirtiendo la noche misma en una pared de blanco. Desde dentro de esa tormenta, una pastora alemán preñada emerge, cada paso pesado, cada aliento temblando contra el frío. Cuando su cuerpo ya no puede soportar, ella colapsa sobre el hielo y se rinde a su destino. Entonces una sola luz atraviesa la tormenta. Un Navy SEAL la ve, se abre paso a través de la blancura y toma una decisión que cambiará muchas vidas. Él ofrece calor sin preguntas, refugio sin condiciones y un lugar para que 3 pequeñas vidas nazcan. Esta es una historia donde el rescate se convierte en justicia y el dolor se transforma en propósito. ¿Desde dónde estás mirando? Si esta historia te conmueve, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos abajo. La tormenta llegó sin ceremonia, la clase que no se anuncia con trueno, sino con borrador. En la Ruta 9 en el país del norte de New Hampshire, la nieve no cayó tanto como se movió de lado. Una cortina blanca tiró fuerte a través del mundo hasta que árboles, guardarraíles, incluso la idea de distancia se disolvió. Los faros esculpieron un túnel estrecho a través de la noche, y más allá de ese túnel no había nada más que movimiento y sonido, el viento preocupando el bosque como una cosa viva. En la lejana distancia, una gasolinera brillaba débilmente, 2 rectángulos de amarillo contra la tormenta, tan pequeña y frágil que parecía menos un refugio y más una promesa que alguien podría olvidar de cumplir. Kate Holston condujo con ambas manos en el volante, hombros cuadrados por hábito en lugar de tensión. A los 40, él se manejaba con la tranquila densidad de un hombre que había aprendido cómo ocupar exactamente el espacio que necesitaba, y no más. Él medía aproximadamente 6'1", ancho de hombros sin parecer voluminoso, el tipo de constitución que sugería disciplina más que vanidad. Su cabello era castaño oscuro, cortado en un undercut pulcro, que se mantenía ordenado incluso cuando el mundo no lo hacía. Su rostro, bien afeitado, angular, americano de una manera que se inclinaba hacia la sobriedad, estaba marcado no por líneas, sino por la ausencia de ellas, como si la expresión se hubiera reducido con el tiempo a lo que era necesario. Sus ojos eran un azul gris apagado, reflectantes más que brillantes, y cuando se enfocaban en la carretera adelante, lo hacían con una constancia que había superado el miedo. Él vestía lo que siempre vestía, una camiseta ajustada de manga larga, de camuflaje y pantalones a juego, el corte ceñido al cuerpo, práctico más que teatral. Un cinturón táctico oscuro en su cintura con una pequeña bolsa y un estuche con forma de funda que pasaba por herramientas para cualquiera que no supiera cómo lucía la preparación. Botas militares color canela plantadas contra la alfombrilla del suelo y en su muñeca izquierda, un reloj de metal de lujo con una esfera negra lo suficientemente pesada como para sentirse incluso a través de los guantes. Él no estaba en una misión, él iba a casa. Pero años como Navy SEAL le habían enseñado que el hogar no te hacía menos alerta. Simplemente cambiaba a qué estabas alerta. El calentador respiraba aire tibio hacia la cabina. Los limpiaparabrisas luchaban por relevancia, chirriando mientras arrastraban nieve en breves arcos de visibilidad que se desvanecían casi tan pronto como aparecían. Kate conducía más lento de lo que el orgullo podría preferir, no porque temiera el clima. Él había aprendido el verdadero sabor del miedo hace mucho tiempo, sino porque lo respetaba. Las tormentas no eran enemigas, eran hechos, y a los hechos no les importaba cuán capaz creyera ser. A veces, con un clima como este, su mente regresaba. No a la guerra, no a los años que le habían enseñado a mantenerse quieto bajo presión,
sino a una habitación de hospital que olía a antiséptico y pérdida. Su esposa había muerto allí años atrás, llevando un niño al que aún no habían aprendido a nombrar. El recuerdo no llegó como una historia, llegó como sensación, el silencio de las máquinas, la delgadez del aliento, la forma en que una mano puede sentirse cálida y ya haberse ido. Él había aprendido a vivir con ello negándose a mirarlo directamente, manteniendo su atención en lo que estaba frente a él. Aún así, cuando el viento aullaba en cierto tono, o cuando la cabina se quedaba demasiado silenciosa, el pasado encontraba una manera de golpear el cristal. La carretera se estrechó en un corredor de blanco. Postes reflectantes parpadeaban como estrellas cansadas. Entonces los faros captaron algo bajo y moviéndose cerca del arcén, una forma que no pertenecía a un venado o madera flotante. Al principio, parecía maleza arrastrada por el viento, un montón de vida arrastrado a lo largo de la superficie de la nieve. Cade soltó el acelerador. La nariz del camión se hundió. Los neumáticos susurraron una advertencia sobre hielo negro. Él no pisó los frenos, no dio un volantazo. Dejó que la máquina se estableciera en precaución de la forma en que había aprendido a dejar que su cuerpo se estableciera en quietud. La forma cambió de nuevo. En el cono de luz, un pastor alemán apareció, hembra por las caderas más estrechas y la tensión protectora en la forma en que su cuerpo se portaba, incluso en el agotamiento. Era grande, gruesa por el invierno, su pelaje negro y fuego enmarañado con nieve mojada y suciedad como si la tormenta hubiera intentado trenzarla en el paisaje. Parecía de 4, quizás 5 años, de huesos fuertes pero desgastada, las costillas insinuándose bajo el pelaje, las patas temblorosas con una fatiga que no tenía que ver solo con el frío. Un borde de su oreja erguida tenía una pequeña muesca, el tipo de cicatriz antigua que hablaba de defensas anteriores. Alrededor de su cuello, donde un collar podría haber estado una vez, el pelaje yacía aplastado en un tenue anillo, una huella de algo que había presionado demasiado tiempo, demasiado fuerte. Sus ojos eran ámbar marrón y profundos. No pedían piedad, pedían resultados. Su vientre estaba pesado por el embarazo. Sus uñas estaban partidas, en carne viva en las puntas. Cada paso una discusión entre el dolor y la necesidad. Ella no ladró. Ella no corrió. Ella simplemente se quedó allí en la luz, una línea viva entre lo que era y lo que aún podría ser posible. Katie detuvo el camión de forma controlada y lo puso en estacionar. El motor estaba al ralentí. Él no abrió la puerta de golpe. Él observó. Los años le habían enseñado que el primer momento después de un descubrimiento es a menudo el más honesto. Las fosas nasales de la perra se dilataron. Sus patas se movieron una vez, apoyándose. No fue agresión, fue cálculo. Él se inclinó hacia el asiento del pasajero y sacó su chaqueta. Luego se deslizó de la cabina a la tormenta. El viento lo abofeteó inmediatamente, el tipo que roba el aliento e intenta retenerlo. La nieve le golpeó la cara, le picó la piel expuesta cerca de sus ojos. El marrón rojizo de su chaqueta brilló brevemente contra el blanco antes de que él se arrodillara a una distancia segura, ambas manos visibles, palmas abiertas. Él no avanzó. Él no habló en voz alta. La postura era antigua, una que había usado con civiles asustados y animales asustados por igual. Baja, no amenazante. La mirada de la perra lo siguió con inteligencia más que con pánico. Ella miró hacia atrás a su propio cuerpo, al hinchazón de vida que llevaba, luego de vuelta a Cade. Él pudo ver ahora los delgados arañazos a lo largo de su costado, del tipo que se obtienen al trepar por debajo de algo afilado.
las débiles abrasiones cerca de sus hombros. Ella había estado trabajando duro por un tiempo. Cady dejó la chaqueta en la nieve entre ellos, no como una ofrenda para ser tomada, sino como una señal de que él estaba dispuesto a poner algo suyo en riesgo primero. Luego se inclinó ligeramente hacia atrás, dándole espacio para decidir. El viento gritaba. La nieve le llenaba las pestañas. El tiempo se estiró en ese lugar extraño donde la confianza se forja no con palabras, sino con la ausencia de movimientos equivocados. Ella no se movió. Un sonido bajo vibró en su pecho, tan suave que casi fue tragado por la tormenta. No un gruñido destinado a amenazar, una advertencia destinada a mantener un límite. Kay no lo cruzó. Él asintió una vez, un pequeño reconocimiento de sus términos. Una contracción onduló por su cuerpo. Era visible incluso en la luz de la nieve. Un endurecimiento del flanco, un temblor que comenzó profundo y se extendió hacia afuera. El aliento de la perra se detuvo. Por un momento, el peso de su condición pareció inclinar el mundo. Cady sintió algo viejo y afilado presionar contra sus costillas, el recuerdo de una habitación donde el aliento se había adelgazado y un futuro se había quedado en silencio. Él no se movió, pero algo dentro de él sí lo hizo. Un cambio interior que no tenía nada que ver con el entrenamiento y todo que ver con ser humano. La perra dio un paso adelante, luego otro. Sus patas tocaron la chaqueta. Ella se detuvo, orejas hacia adelante, olfateando. De cerca, Kate podía ver el agotamiento en la posición de sus hombros, la forma en que su cola se mantenía rígida con el último de su fuerza. Él no se acercó. Él le esperó. Ella se paró sobre la tela, luego giró la cabeza y miró hacia abajo por la carretera hacia el vacío blanco, como si esperara que algo viniera tras ella. No había nada, solo tormenta. La forma en que miraba sugería que estaba acostumbrada a que el peligro llegara de lugares que parecían nada hasta que era demasiado tarde. Él se levantó lentamente, sin quitarle los ojos de encima, y de regreso hacia el camión. Abrió la puerta trasera y puso el calentador al máximo. El aire cálido salió como una pequeña bendición, inmediatamente robada por el viento. Luego regresó a su posición arrodillada y palmeó la chaqueta una vez, una invitación más que una orden. Tranquila, dijo, su voz baja, casi arrastrada por la galerna. Ella dudó, luego se acercó, poniendo más de su peso sobre la chaqueta, como si probara si la traicionaría. Kate pudo ver las tenues marcas rojas cerca de su cuello, donde algo había frotado demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Pudo ver la forma en que sus músculos se agrupaban, listos para retroceder si él se movía demasiado rápido. Él no lo hizo. Mantuvo su cuerpo quieto y su atención abierta. Mientras ella estaba allí, algo extraño sucedió. La perra levantó la cabeza y fijó su mirada no en Kate, sino en el parabrisas del camión detrás de él. Una sola gota de nieve derretida se deslizó por el cristal y captó la luz que pasaba, formando una breve y delgada racha como una línea de relámpago antes de desaparecer. Los ojos de la perra no siguieron la gota, se quedaron en el lugar donde había estado, ven, como si reconociera algo que ya no estaba allí. Luego, muy silenciosamente, apretó su nariz contra el cristal frío y exhaló, dejando una marca empañada como una oración de aliento. Katie sintió que los pelos de sus brazos se erizaban bajo sus mangas. Él no creía en presagios en el sentido teatral, pero sí creía en patrones de la forma en que los hombres que han sobrevivido a grandes probabilidades a veces lo hacen, no como magia, sino como la forma en que la mente te mantiene vivo al notar lo que podría importar. El momento pasó. La tormenta recuperó la noche, pero algo dentro de él se había movido,
como si este encuentro hubiera estado esperando más tiempo del que cualquiera de ellos sabía. Cuando se movió de nuevo, fue con una velocidad cuidadosa que no rompió el frágil contrato entre ellos. Él deslizó un brazo debajo de su pecho, otro debajo de la curva de su vientre, y levantó lo suficiente para guiar en lugar de cargar. Ella no mordió, ella no salió corriendo. Ella permitió el contacto con una quietud que se sintió como una decisión. Él la movió al camión, al asiento trasero donde había puesto una toalla doblada, luego cerró la puerta suavemente. La cabina se llenó con el olor a pelaje mojado y frío y algo más, algo como alivio, tratando de encontrar permiso. Kate subió al asiento del conductor, manos firmes, corazón no. La perra se giró una vez, luego se tumbó, su cuerpo dispuesto a proteger el espacio frente a ella, como si ya hubiera algo allí que necesitara ser custodiado. Él volvió a poner el camión en la carretera, con cuidado de no derrapar. La tormenta aún era dueña de la Ruta 9, pero ahora llevaba vidas que importaban. Mientras conducía, la luz distante de la gasolinera se deslizó y desapareció. Los pinos se inclinaron cerca, sus ramas pesadas de nieve, como hombres viejos con cargas. Cade no apuntó al pueblo. Apuntó a la cabaña en la colina, el lugar que había construido para la soledad, para el tipo de tranquilidad que puede parecer paz a la distancia y sentirse como castigo cuando vives dentro de ella. Esta noche no estaría solo. Esta noche el silencio tendría que compartir. Él no sabía de dónde había venido la perra, quién le había fallado o a qué nombre pudo haber respondido una vez. Él solo sabía esto. En un camino blanco donde el mundo intentó borrarlo todo, una madre se había negado a desaparecer, y un soldado se había detenido el tiempo suficiente para dejar que esa negativa cambiara la forma de su noche. La mañana no llegó tanto como fue descubierta. La tormenta se había agotado en la noche, y lo que quedó fue una luz limpia y fría que hacía que cada superficie pareciera recién nombrada. Kate Holston se paró en la ventana delantera de la cabaña, el vapor de su café elevándose como una pequeña bandera de supervivencia, y observó el valle reaparecer. La nieve yacía en líneas disciplinadas a lo largo de los pinos. La carretera por la que había conducido en la oscuridad era ahora una cinta pálida entre los árboles. El mundo había aprendido a estar quieto de nuevo. Dentro, el calor se movía silenciosamente por las habitaciones, tentativo al principio, como si no estuviera seguro de si se le permitía quedarse. Él había dormido en la silla junto a la estufa, las botas aún puestas, el cuerpo entrenado para descansar en fragmentos. Cuando se despertó, lo primero que hizo fue escuchar. No al viento, él conocía esa canción, sino a un aliento que no le pertenecía. Provenía de la esquina cerca de la chimenea, un sonido bajo y constante que subía y bajaba con la paciencia de una criatura que había pasado la noche negociando con el frío y uno. La perra yacía sobre una manta doblada que él había sacado del armario del pasillo. De cerca, bajo la luz indulgente de la mañana, parecía menos una silueta tallada por el clima y más lo que era. Una gran pastor alemán hembra, de 4 o 5 años por la forma de sus dientes y la confianza en sus ojos. Gruesa y poderosa por el invierno, incluso en la debilidad. Su pelaje negro y fuego aún contenía la noche. El agua derretida se acumulaba en las cerdas de guarda, oscureciendo el pelaje hasta que brillaba. Una oreja tenía una pequeña muesca en la punta, vieja y limpia, el tipo de cicatriz que contaba una historia sin contarla en voz alta. Alrededor de su cuello, el pelaje yacía aplastado en un anillo pálido donde algo había presionado demasiado tiempo. Sus uñas estaban partidas en las puntas, medias lunas en carne viva que hablaban de kilómetros sobre hielo. Su vientre, redondeado y pesado,
Se elevaba con cada aliento. Ella no levantó la cabeza cuando Kate se movió. Ella lo observó con ojos ámbar que estaban despiertos antes que el resto de ella. Hades se movió como si el aire fuera frágil. Se arrodilló a unos pocos pies de distancia y extendió la toalla que había calentado cerca de la estufa. Tranquila, murmuró, no porque pensara que la palabra haría un milagro, sino porque nombraba la intención. Ella olfateó, aceptó el contacto y le permitió cepillar la nieve del pelaje a lo largo de sus hombros. La piel allí estaba tibia, el calor de un cuerpo que no se había rendido. Él no intentó tocar su vientre. Había aprendido en otros tipos de emergencias que hay lugares en los que no se debe entrometer hasta que se le invite. Él puso un cuenco de agua cerca de su nariz, luego esperó. Ella bebió con cautela, deteniéndose entre tragos como si midiera cuánto del mundo podía permitirse confiar. Cuando terminó, lamió el borde una vez, luego apoyó la barbilla en la manta y cerró los ojos, no en rendición, sino de la manera cuidadosa en que un centinela descansa, mientras mantiene una oreja en el horizonte. La cabaña de Kate era sencilla, una gran habitación que albergaba cocina, mesa y estufa, un pasillo estrecho que conducía a un dormitorio y un pequeño baño, ventanas colocadas para capturar el valle en todas sus estaciones. Él la había construido con sus propias manos después de dejar el servicio, eligiendo un lugar lo suficientemente alto como para mirar hacia abajo sin ser observado demasiado de cerca. La soledad había sido el trato. La tranquilidad era honesta. No le pedía que fuera nada más que presente. Esta mañana la tranquilidad era diferente. Tenía peso. Tenía un latido. Él se movió a través de la rutina de cuidado de la misma manera que se movía a través de cualquier tarea que importaba, con precisión y moderación. No colocó al perro directamente contra la estufa. No cubrió de calor sobre ella como una solución. En cambio, mantuvo la temperatura constante, secó lo que pudo y le dejó espacio para elegir dónde instalarse. Puso otra manta cerca. Habló poco. La disciplina no era frialdad, era respeto. A media mañana un vehículo crujió por el camino. Kate no buscó nada excepto la puerta. Cuando la abrió, una mujer estaba en el porche, el aliento empañando el aire, el abrigo subido hasta la barbilla. Estaba en sus 30 y tantos, de estatura promedio, de complexión compacta y eficiente como alguien que hacía trabajo físico a diario. Su cabello, un castaño cálido, estaba recogido en un moño bajo que no pretendía ser decorativo. Sus ojos eran gris verdoso, agudos sin ser duros. Llevaba una cartera de lona a su lado. «¿Kate Holston?», ella preguntó. Su voz era firme, profesional. «Ese soy yo, soy la doctora Mara Winslow, veterinaria de Pine Hollow. Usted llamó». Ella no le ofreció una mano en el frío. Ella asintió en su lugar, una economía de gestos que sugería que valoraba lo que era necesario. Dentro, Mara se arrodilló con el mismo cuidado silencioso que Kate había usado. Ella no se apresuró. Ella no habló para llenar el espacio. Ella observó primero, sus ojos siguiendo la postura de la perra, la distribución del peso, la forma sutil en que el animal se movía cuando inhalaba. «Es grande», dijo Mara suavemente, «más a la habitación que a Kate. Fuerte complexión». «Ella sobrevivió la noche», respondió Kate. No era orgullo, era alivio con forma de frase. Mara abrió su cartera y sacó un estetoscopio, guantes, un pequeño termómetro. Pidió permiso con sus ojos antes de colocar una mano en el hombro de la perra. La perra no mostró los dientes. Ella no retrocedió. Ella observó. «Está baja de peso para esta etapa», dijo Mara después de un momento, frunciendo el ceño. «Deshidratada también. Hiciste bien en no forzar el calor.
Su pelaje me dice que ha estado afuera por un tiempo. Estas, indicó, las leves abrasiones a lo largo del costado de la perra, no son de una noche. Ha estado luchando. Y esta marca aquí, los dedos de Mara se cernieron cerca del anillo pálido en el cuello de la perra. Presión a largo plazo, una cadena o un collar demasiado apretado. Kate sintió algo duro asentarse detrás de sus costillas. ¿Puede dar a luz? Mara escuchó de nuevo, más tiempo esta vez, posiblemente esta noche. Hay riesgo, estrés, nutrición. Podría entrar en labor de parto temprano, pero está luchando. Se puede ver. Ella miró a Kate, encontrando sus ojos con la franqueza de alguien que no cambiaba la comodidad por la verdad. Si somos cuidadosos, si la mantenemos caliente, hidratada, tranquila, tiene una oportunidad. Kate exhaló. Sonó como el final de un aliento contenido que él no había sabido que estaba conteniendo. Gracias. Mara guardó sus herramientas y se sentó de nuevo sobre sus talones. ¿Tiene un nombre? Kate miró a la perra, que había cerrado los ojos de nuevo, pero mantenía una oreja inclinada hacia él. Que yo sepa no, dijo el nombre casi sin pensar. ¿Iris? Mara inclinó la cabeza. ¿Como la flor? Como lo que crece después de la tormenta, dijo él. Él no explicó más. No tuvo que hacerlo. Por un tiempo la cabaña albergó a 3 seres vivos, y el trabajo suave y necesario de mantener a uno de ellos a salvo. Mara le mostró cómo revisar las encías de la perra para ver la hidratación, cómo ofrecer pequeñas cantidades de agua, cómo observar las señales que significarían que el parto había comenzado. Ella habló en el lenguaje de alguien que confiaba en la inteligencia del cuerpo, pero respetaba sus límites. Cuando terminó, se echó la cartera al hombro y se dirigió a la puerta. «Volveré si me necesita», dijo, «de día o de noche». «Gracias», repitió Kate. Esta vez llevaba el peso de algo que casi había olvidado cómo dar. Después de que ella se fue, el silencio regresó, alterado por lo que ahora contenía. Kate limpió el cuenco, dobló la toalla y se sentó en el suelo a unos pocos pies de la perra, de espaldas a la pared. Él no se desplazó. Él no deambuló. Dejó que el día fuera lo que era. Pronunció el nombre una vez más suavemente. Iris. Sus ojos se abrieron. Se encontraron con los suyos, no con gratitud, sino con reconocimiento, una especie de contrato, tácito y exigente. Cerca del mediodía, algo cambió. Él se levantó con una deliberación que no era dolor ni alarma, sino propósito. Cruzó la habitación en línea recta hasta el rincón más alejado, donde una alfombra estrecha yacía debajo de una pequeña mesa auxiliar. Olfateó una vez, luego comenzó a rascar ligeramente, insistentemente, los tablones del suelo. Kate se quedó de pie, incierto. Él había limpiado esa esquina. Lo había hecho más de una vez. No había nada allí. Él se arrodilló a su lado, levantó el borde de la alfombra y sintió que se le iba el aliento. El tablón de abajo no estaba a ras. Lo levantó con los dedos y descubrió un hueco poco profundo, un espacio de almacenamiento que había sellado años atrás. Dentro yacía una pequeña caja de madera. Él lo supo antes de abrirla. Las bisagras crujieron como lo hacen las cosas viejas cuando se les pide que hablen. Dentro había objetos que no había tocado desde el hospital. Una gorrita de punto no más grande que su palma. Una pulsera de hospital amarillenta en los bordes. Una tarjeta doblada con una flor prensada. El mundo se estrechó a un único dolor preciso. Iris estaba a su lado, su flanco contra su brazo, su presencia no exigiendo nada. Simplemente allí. Se sintió en ese momento como si el pasado hubiera sido llamado adelante no para herirlo de nuevo,
sino para ser visto y permitido descansar. Cade cerró la caja. No la volvió a guardar. No la movió lejos. La colocó sobre la mesa donde la luz pudiera tocarla. El día se reanudó, pero lo hizo en un nuevo registro, como si la propia cabaña hubiera respirado más hondo. La tarde pasó en tranquilos incrementos. La nieve se deslizó del techo en pequeñas avalanchas. La luz se movió por el suelo. Iris comió unos pocos bocados de comida ablandada. Luego se tumbó de nuevo. La curva de su cuerpo, un refugio para lo que llevaba. Kate se encontró hablándole, no en largos discursos, sino en fragmentos, como hace uno cuando no hay una audiencia a la que impresionar. Habló de la colina, de cómo se veía el valle al anochecer, de la forma en que las tormentas llegan aquí y se van. Él no habló del hospital. No necesitaba hacerlo. La caja sobre la mesa contenía esa historia. Ahora, al caer la noche, una sutil tensión se extendía por la habitación. Iris se movía más a menudo. Su respiración cambió, no por angustia, sino por preparación. Kate observó con la atención de un hombre que había aprendido a leer señales que no estaban escritas. Puso toallas limpias cerca de la estufa. Revisó el agua, colocó su teléfono al alcance. Él no dramatizó. Él se preparó. La luz exterior se desvaneció a azul. El valle adquirió ese vasto silencio invernal que se siente a la vez vacío y lleno. Kate se paró en el centro de la habitación, consciente de que lo que sucedería a continuación no podía ser ordenado, solo apoyado. El pensamiento no lo asustó, lo tranquilizó. Había pasado demasiado tiempo de su vida en lugares donde el control era una moneda. Aquí, en esta cabaña que había aprendido a respirar de nuevo, el trabajo era diferente. Las palabras de Mara le volvieron. Ella tiene una oportunidad. Él puso una mano en el suelo cerca de Iris, sin tocar a menos que fuera invitado. Ella no lo miró. Ella no necesitaba hacerlo. El silencio se mantuvo. Cuando llegó la primera contracción verdadera, fue inconfundible. El cuerpo de Iris se tensó, una ondulación que comenzó profunda y viajó hacia afuera. Ella no lloró. Ella no entró en pánico. Ella simplemente aguantó de la forma en que las cosas fuertes lo hacen cuando están ocupadas, convirtiéndose en otra cosa. Katie sintió el borde familiar del recuerdo. Luces de hospital, una mano enfriándose. Pero esta vez no se retiró de ello. Dejó que el sentimiento existiera sin dejar que lo dominara. La noche se instaló por completo. La estufa tic-tacó. El viento rozó los aleros. Y en el pequeño círculo de calor en el suelo de la cabaña, la vida se preparaba para cruzar un umbral. La energía parpadeó justo después del anochecer, no con dramatismo, sino con la pequeña y cansada vacilación de una red que se había agotado por el clima. La cabaña no se oscureció, se suavizó. La luz del fuego tomó el control, acercando las sombras a las paredes, enseñando a la habitación a respirar con brasas y resplandor. Afuera, la última tormenta se movía por el valle en largas y continuas exhalaciones. La nieve no caía tanto como se desplazaba de lado, susurrando por las ventanas, como una mano probando una puerta que ya había decidido abrir. Kate Holston se paró al borde de la chimenea y observó a Iris sin intentar dirigirla. La disciplina que trajo a esta noche no era la que había aprendido en otros lugares. No había órdenes aquí, no había secuencias que despejar, no había mapa que redibujar. Solo había presencia. Él había extendido toallas limpias donde Mara le había mostrado, puesto un cuenco de agua tibia al alcance y mantenido la temperatura constante. Su teléfono yacía sobre la mesa junto a la pequeña caja de madera que había encontrado antes, su pasado y su presente ocupando el mismo cuadrado de luz sin discutir.
Iris caminaba en una línea lenta y deliberada. Su cuerpo pesado esculpía un círculo que se tensaba con cada contracción. Era magnífica, incluso con dolor. 4 o 5 años de músculo e instinto, su pelaje negro y fuego atrapando el oro del fuego, sus ojos ámbar claros y sin parpadear. Su vientre se contraía, luego se soltaba. Ella no gimió, ella no buscó simpatía, ella trabajó. El tenue anillo en su cuello, donde un collar había presionado demasiado fuerte una vez, era un eco pálido de lo que se le había pedido antes. Esta noche, nadie pedía nada excepto que se le permitiera hacer lo que su cuerpo ya sabía. Kate se sentó en el suelo a unos pocos pies de distancia, lo suficientemente cerca para estar presente, lo suficientemente lejos para ser un límite que ella pudiera elegir cruzar. Solo habló cuando la habitación pareció necesitar un sonido humano. «Estoy aquí», dijo una vez, no como instrucción, sino como un hecho. Las palabras se sintieron más pequeñas de lo que significaban. Otra contracción la tomó. Iris se giró, inclinó su cuerpo hacia la chimenea y se acomodó en las mantas con la exactitud de una criatura que entendía dónde vivía la seguridad. Kate observó los cambios mínimos en su respiración. Había aprendido a leer a los hombres bajo estrés por la forma en que sus hombros se mantenían o colapsaban. Los animales eran más verdaderos, no actuaban. El tiempo se deslizó de esa manera en que lo hace cuando no hay nada que hacer más que ser. El fuego susurró. La tormenta se inclinó sobre los aleros y luego, sin previo aviso ni anuncio, la noche cambió. Iris empujó. Un sonido brotó de su garganta que no era ni llanto ni gruñido, sino algo más antiguo que el lenguaje. Las manos de Cady se abrieron sobre sus rodillas. Su cuerpo se inclinó hacia adelante sin cruzar el espacio entre ellos. La primera pequeña forma llegó en un torbellino de calor y oscuridad, resbaladiza con el trabajo de convertirse. Por un segundo, el cachorro no se movió. La habitación se estrechó a un único punto brillante. Cade no tocó al cachorro. No aprovechó el momento como un hombre apurado. Recordó la voz de Mara, pareja y precisa, recordándole que la intervención no es lo mismo que la ayuda. Observó a Iris limpiar al cachorro con rápidas y competentes pasadas de su lengua. Observó el pequeño pecho, demasiado quieto, demasiado silencioso. Unos segundos se estiraron. El fuego crepitó. «Vamos», susurró, la palabra más una oración que una súplica. Otro latido, luego un débil y tenue jadeo, tan pequeño que podría haberse confundido con el crepitar de la madera. Iris empujó al cachorro con la ternura concentrada de una madre que no tenía tiempo para el miedo. El pecho aleteó de nuevo. El aliento encontró su camino hacia adentro, luego hacia afuera. El mundo se ensanchó. Cade sintió la presión detrás de sus ojos, el recuerdo de las luces del hospital, las largas horas estériles donde el aliento había sido algo que esperabas, algo que contabas como cuentas de rosario. No se apartó de ello. Dejó que el dolor existiera sin dejar que tomara el control. El primer cachorro yacía contra el vientre de Iris, una coma oscura y húmeda en una oración que aún se escribía. Cady exhaló lenta, cuidadosamente, como si su aliento pudiera establecer el ritmo para la habitación. La segunda llegada fue más rápida. Iris trabajó con la eficiencia de un oficio antiguo. Este cachorro se deslizó hacia la luz y dio un pequeño tirón indignado como si estuviera ofendido por el frío. Una oreja se dobló sobre sí misma, la otra intentando y fallando en decidir si quería erguirse. La asimetría habría sido divertida en cualquier otra noche. La boca de Kate se elevó a pesar de sí mismo. El tercero siguió no mucho después.
y con ello un momento que más tarde se sentiría como una bisagra en la memoria. La cara del cachorro era oscura, una máscara negra contra un hocico más pálido, como si hubiera nacido ya llevando un secreto. Chilló una vez, luego se dirigió hacia el calor con una determinación casi cómica. 3 cuerpos, 3 comienzos, 3 pequeñas respuestas a una pregunta que la tormenta había hecho la noche anterior. Iris se recostó de lado, los flancos jadeando, luego se estabilizó. Olfateó a cada cachorro a su vez, contando sin números, asegurándose de que el mundo hubiera cumplido sus promesas. Cuando estuvo satisfecha, dejó caer la cabeza sobre las mantas y los observó con ojos que no parpadearon. Cady se acercó ahora, aún sin tocar, a menos que fuera invitado. Se encontró riendo en voz baja ante la pura extrañeza del momento. «He desarmado cosas que querían acabar con el mundo», murmuró al espacio vacío entre él y la chimenea, «y estoy perdiendo un concurso de miradas con un biberón». El humor no rompió la seriedad. Le hizo espacio, calentó el biberón, como Mara le había indicado, probando la temperatura como probaba todo lo que importaba, en el interior de su muñeca, donde las cicatrices recordaban el calor y el frío. Cuando lo ofreció, los ojos de Iris siguieron el movimiento, no con sospecha, sino con un cálculo maternal estricto. ¿Qué sirve? ¿Qué amenaza? ¿Qué espera? Ella le permitió acercarse lo suficiente como para colocar el biberón cerca de la boca más pequeña. El cachorro se agarró con un sonido que era más insistencia que hambre, un pequeño motor arrancando en la oscuridad. El pecho de Cade hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se expandió. Sucedió cuando la tormenta se inclinó con más fuerza sobre la casa. Una ráfaga sacudió las ventanas y por un momento, la luz del fuego bailó como algo vivo. El cachorro enmascarado levantó la cabeza, se apartó del vientre de Iris y fijó su mirada en la esquina donde descansaba la pequeña caja de madera sobre la mesa. No lloró, no hurgó, simplemente miró fijamente, sin parpadear, como si reconociera un lugar antes de haber estado allí. Katie siguió la línea de esa mirada y sintió que la calma dentro de él cambiaba. Él no creía en presagios como a veces lo hacía la gente de los pueblos pequeños, no en señales escritas en nubes o cristales, pero sí creía en patrones, en la forma en que el mundo a veces se organizaba para que el significado pudiera verse si estabas dispuesto a quedarte quieto. El cachorro parpadeó una vez, luego volvió a alimentarse. El momento pasó, dejando atrás una pregunta que no se sentía tanto como duda, sino como invitación. La noche avanzó. Katie trabajó cuando había trabajo y esperó cuando no lo había. Secó lo que necesitaba secar. Ajustó las mantas para que ningún cuerpo recibiera todo el calor de la estufa. Revisó las encías de Iris como Mara le había mostrado. Le ofreció agua. Habló suavemente cuando la habitación se sentía demasiado llena de su propio latido. La tormenta afuera rugió, y luego, a la manera de las cosas que se agotan, se suavizó. En algún momento la energía regresó. Una sola lámpara zumbó de vuelta en la vida. Kate no la encendió. El fuego era suficiente. Iris finalmente durmió. No el sueño ligero y semialerta de un animal en guardia, sino un verdadero descanso. Su cuerpo curvado alrededor de las 3 pequeñas vidas que la habían elegido. Los cachorros, alimentados y cálidos, encontraron sus lugares por instinto, el que tenía la estrella pálida en su pecho. Ahí estaba ahora, un pequeño resplandor contra el pelaje oscuro, presionado contra el vientre de Iris y quieto. El de orejas caídas se agitaba en sueños, las patas haciendo pequeños y sinceros círculos. El enmascarado metió la cabeza debajo del flanco de sus hermanos,
practicando ya el arte de la proximidad. Katie se sentó con la espalda contra la pared, las botas aún puestas, como si una parte de él aún no confiara del todo en la comodidad. No buscó el teléfono, no midió el futuro, dejó que el presente fuera lo que era, una habitación que una vez había sido construida para mantener a todos fuera, ahora albergando tres pequeños corazones a los que no les importaba su historia, solo su firmeza. Pensó, no por primera vez esa noche, en la caja sobre la mesa, en la pulsera del hospital con un nombre que nunca volvería a pronunciarse en voz alta en esta casa, en la flor prensada que una vez había significado todo y luego había significado demasiado para tocar. El dolor no se fue, no tuvo que hacerlo. El dolor estaba aprendiendo, no exigía borrado para hacer espacio para otra cosa. Podía ser llevado y aún así dejar una mano libre. Las últimas ráfagas de la tormenta se deslizaron por las ventanas. El valle más allá del cristal contuvo el aliento. Katie cerró los ojos por un momento, no para escapar, sino para escuchar. Tres pequeños ritmos se unieron a los más grandes del fuego y el viento. Un contrapunto tan frágil que se sentía sagrado. Cuando volvió a abrir los ojos, Iris lo estaba mirando, no con la distancia calculadora de una criatura decidiendo si confiar, sino con algo más firme, reconocimiento quizás, o simplemente el reconocimiento de un trabajo compartido. Dos seres que habían aprendido cada uno de diferentes maneras que la supervivencia no es un acto solitario. Ok, dijo suavemente a nadie y a todos en la habitación. Estamos aquí. La noche respondió continuando. La mañana en Pine Hollow llegó con una gramática diferente a la de la tormenta. El cielo estaba restregado a un azul intenso. La nieve retrocedía por la luz del sol en márgenes brillantes a lo largo de vallas y aleros. El valle parecía inocente de nuevo, como lo hacen los paisajes después de haber terminado de pedirlo todo. Kate Holston condujo por el camino estrecho hacia el pueblo con las ventanas abiertas, dejando que el aire frío lo tranquilizara. La cabaña detrás de él albergaba a Iris y sus tres recién nacidos, una constelación tranquila que él había aprendido a leer en la oscuridad. Había salido con cuidado, el calor bajo, el agua fresca, las mantas colocadas con el tipo de atención que no pide aplausos. Pine Hollow era el tipo de lugar que pretendía no notarse a sí mismo. Una tienda de piensos con un letrero pintado a mano. Una cafetería que todavía creía en el café ilimitado. Una pequeña oficina de correos que guardaba secretos en sobres sencillos. Kate estacionó junto a la ferretería y salió a una luz que hacía visible cada aliento. La gente le asintió sin curiosidad. Él había aprendido el código local. No actúes, no husmees, no te quedes lo suficiente como para convertirte en una pregunta. Él estaba comprando leche en polvo y toallas extra cuando la voz lo encontró. «Tienes a mi perra». No fue fuerte, no necesitaba hacerlo. Se deslizó entre los pasillos como una corriente de aire. Encuentra el punto débil en una puerta. Katie se giró. El hombre estaba junto al mostrador, como si siempre hubiera pertenecido allí, un codo apoyado en la vitrina. Estaba en sus 40 y tantos, 43, aprendería Kate más tarde. Estatura promedio, el tipo de complexión que alguna vez fue sólida y que desde entonces había aprendido las suaves conveniencias de la negligencia. Su cabello era castaño claro, escaso, peinado hacia atrás de una manera que sugería esfuerzo. La barba de unos días oscurecía su mandíbula, no como moda, sino como hábito. Sus ojos eran de color avellana claro, rápidos, experimentados en leer habitaciones y personas. Llevaba un abrigo oscuro demasiado limpio para el trabajo de invierno, el cuello levantado no contra el frío, sino como una postura. «Mi nombre es Lyle Merrick», dijo. Sonrió sin usar sus ojos.
escuché que recogiste un pastor alemán en la Ruta 9. Kate sintió que la habitación cambiaba, no exactamente a peligro, sino a escrutinio. No levantó la voz, no fingió sorpresa. Ayudé a un perro en una tormenta. La sonrisa de Lyle se adelgazó. Te llevaste mi propiedad. La palabra cayó como un veredicto. No negocio con propiedades, dijo Kate. Negocio con seres vivos. Los ojos de Lyle parpadearon una vez hacia la puerta. Luego regresaron. No me importa cómo lo llames. Es mía. Tengo papeles. Golpeó el mostrador con un dedo, el gesto pequeño y preciso. No quieres que esto se complique. El cajero, un joven con camisa de franela y una cara que aún no había aprendido a esconderse del conflicto, miró entre ellos. Luego se ocupó de un recibo que no necesitaba imprimir. Kate mantuvo la mirada de Lyle. Si estás reclamando la propiedad, puedes ir por los canales adecuados. Los canales civiles me parecen bien, dijo Lyle casi alegremente. La posesión es 9-10, pero no es la ley. Puedo presentar una demanda, hacerlo un desastre o... Se inclinó más cerca, el leve aroma de algo punzante bajo el colonia. Podemos hacerlo fácil. No soy irrazonable. Puedo ayudar con los gastos por las molestias. No era un rescate, era peor. Era una oferta construida para parecer civilidad. Katie no respondió en el momento que Lyle esperaba. Guardó sus artículos, pagó y tomó su recibo. Luego dijo en voz baja, «Deberías dejar mi nombre fuera de tu boca». Lyle se rió una vez, un sonido que simulaba facilidad sin ganársela. «Estaré en contacto». Afuera la luz del sol se sintió de repente demasiado brillante. Kate se quedó quieto un instante, dejando que el encuentro se le metiera en los huesos. No sintió miedo, sintió algo más frío, reconocimiento. Había visto a hombres que hablaban este idioma antes, hombres que ocultaban la depredación detrás de la burocracia. No regresó a la cabaña. En su lugar, se dirigió hacia el bajo edificio de ladrillo en el borde del pueblo que albergaba la oficina del sheriff de Pine Hollow. El ayudante Nolan Briggs tenía 45 años, alto de una manera que venía de extremidades largas más que de la postura, con un rostro cincelado por el viento y años de no fingir que su trabajo era fácil. Su cabello era oscuro con hebras grises en las sienes, sus ojos de un azul invernal claro. Llevaba su uniforme como los hombres usan el trabajo, sin adornos, sin disculpas. Le disgustaba la crueldad más que el papeleo, lo que lo hacía peligroso para el tipo de persona equivocada. Kate le contó lo que había sucedido, no dramáticamente, sin escatimar detalles. Briggs escuchó con los brazos cruzados, luego se reclinó en su silla. «Propiedad», dijo, saboreando la palabra como si pudiera estropearse. «¿Tiene documentación?» «Dice que sí». «¿La viste?» «No». Briggs asintió una vez. «Bien, porque si la tuviera, habría empezado por ahí, no con amenazas y ayuda». «¿Presentarás un informe?» «Lo haré hoy». Briggs se levantó. «Y mantendré registros, horas, palabras, cada contacto». Kate dudó solo un momento. «Creo que no es solo un mal dueño». La mirada de Briggs se agudizó. Continúa. Había marcas en su cuello, vieja presión, y la forma en que hablaba como si la perra fuera un inventario. Briggs se quedó en silencio por un momento. «¿Crees que hay más?» «Creo que hay un sistema». Briggs recogió su chaqueta. «Entonces no haremos ruido. Buscaremos». Empezaron donde los sistemas siempre se traicionan a sí mismos. En los bordes, la veterinaria de Pine Hollow, Mara Winslow, ya había notado signos de negligencia. Ella no especuló, pero no tuvo que hacerlo. Los patrones hablan cuando la gente no lo hace.
El dependiente de la tienda de piensos recordó a Lalo comprando pienso barato a granel meses atrás, y luego dejando de hacerlo por completo. La oficina de registros del condado no tenía licencias recientes a su nombre. El vecino al borde del pueblo mencionó camiones a horas extrañas, perros entrando y saliendo, el tipo de movimiento que no pertenecía a una familia. Para media tarde, Cade estaba parado frente a una estructura baja y descuidada más allá de la última fila de casas. El lugar olía débilmente a humo viejo y algo metálico debajo. La puerta colgaba ligeramente torcida. A través de una ventana polvorienta, Cade podía ver el contorno de un solo cuenco, oxidado, congelado al suelo. En la esquina yacía un trozo de cadena, los eslabones desgastados. No un hogar, sino un corral de retención. Briggs fotografió lo que pudo sin cruzar líneas. Esto no prueba la propiedad, dijo, pero prueba otra cosa. ¿Qué? ¿Negligencia? Su mandíbula se apretó. Y quizás tráfico. Regresaron al pueblo sin fanfarria. Cade presentó el informe. Briggs hizo llamadas a control de animales y al condado. El proceso era lento por diseño. Cade entendía ese tipo de paciencia. No era pasividad, era precisión. Él condujo de regreso a la cabaña mientras la luz se inclinaba hacia el anochecer. El valle se abrió debajo de él, honesto de nuevo en su frío. Él estacionó y entró en un silencio que se había convertido en cuestión de días en algo parecido a una promesa. Iris levantó la cabeza cuando él entró. Los cachorros, tres comas oscuras contra su vientre pálido, se agitaron y luego se volvieron a asentar. Él se arrodilló, dejándola que lo olfateara, dejando que el ritual fuera lo que era. «Estamos bien», le dijo, no como una garantía, sino como una dirección. Ella lo observó, sus ojos ámbar firmes, no agradecidos, sino conscientes. Cade la alimentó, rellenó el agua, reemplazó las toallas por unas limpias calentadas por la estufa. No mencionó a Lyle en la habitación, no necesitaba hacerlo. La habitación ya conocía la diferencia entre el clima y la amenaza. La noche trajo un tipo diferente de escucha. El viento era suave ahora, la tormenta un recuerdo. En algún lugar más allá de los árboles, un motor tosió, viejo, desigual, el sonido de un vehículo al que no le importaba ser notado. Iris se levantó en un solo movimiento. Su cuerpo se colocó entre Cade y el pequeño nido de mantas. Ella no ladró. Ella no se paseó. Se paró, hombros cuadrados, orejas hacia adelante, ojos fijos en la oscuridad más allá de la ventana. Katie sintió el significado antes de nombrarlo. Iris no había temido a la tormenta. Ella no temía al frío. Ella temía a un tipo de persona. Él fue a la ventana y miró hacia afuera. La carretera de abajo estaba vacía, pero el sonido del motor persistía en el aire como una huella dactilar. Cuando se desvaneció, Iris no se relajó. Permaneció donde estaba, una barrera viviente. El pulso de Cade se ralentizó, no con alivio, sino con claridad. Lo que sea que hubiera llegado al borde de su mundo esa noche no había sido el clima. Los días que siguieron se organizaron en evidencia. Briggs llamó con actualizaciones. Control de Animales había abierto un expediente. Se estaban extrayendo registros del condado. Katie documentó todo. Tiempos, palabras, la forma en que los ojos de Lyle se habían dirigido a las salidas, la cadencia de sus ofertas. Condujo de regreso al borde del pueblo con una cámara y tomó fotos desde la vía pública, la valla hundida, la puerta rota, el cuenco vacío. Él no invadió, no necesitaba hacerlo. Él confiaba en que la gravedad hiciera lo que siempre hace con las mentiras. Lyle no volvió a aparecer a la luz del día. No llamó.
Hizo algo más sutil. Habló en un pueblo que prefería no notarse a sí mismo. Sugirió que Cade era un ladrón, un vagabundo que pensaba que podía decidir qué le pertenecía a quién. Las palabras viajaron de lado como suelen hacerlo esas cosas. Cade no las respondió. Transmitió lo que escuchó a Briggs y regresó al trabajo que importaba. En la cabaña, Iris sanó hasta recuperar su fuerza. La opacidad de su pelaje desapareció. El anillo pálido en su cuello permaneció, un testimonio silencioso. Los cachorros aprendieron el mundo en pulgadas. Calor, olor, la pequeña arquitectura del cuerpo de su madre. Cade se encontró sonriendo ante su terquedad, ante la forma en que el de la estrella pálida insistía en avanzar, incluso cuando no había a dónde ir, ante la sincera confusión del de orejas caídas, ante la mirada serena y curiosa del cachorro enmascarado. Una tarde, mientras Cade reemplazaba una tabla suelta en el porche, Aries se movió al borde del claro y se quedó allí, escaneando la línea de árboles con una concentración que no tenía nada que ver con ardillas. Cade siguió sus ojos. El bosque estaba en silencio. La nieve atrapó la luz. No había nada que ver. Iris no se movió. Cade comprendió que el instinto no siempre se trata de lo que está presente. A veces se trata de lo que es posible. Esa noche, Briggs subió la colina. Se paró en la entrada, sombrero en mano, postura relajada pero intencional. Control de animales encontró suficiente para proceder. Dijo, negligencia, cría sin licencia, estamos construyendo el caso. Intentará ir por la vía civil, hablará de propiedad. Pero lo que usted documentó, lo que nosotros documentamos, cuenta una historia diferente. Cade asintió. ¿Qué necesita de mí? Tiempo, dijo Briggs, exactamente lo que ha estado haciendo, sin ruido, sin atajos. Después de que Briggs se fue, la cabaña volvió a su nuevo ritmo. Cade se sentó en el suelo cerca de la chimenea, de espaldas a la pared, observando a Iris mientras contaba a sus cachorros. Afuera, el valle oscureció. Adentro, 3 pequeños corazones latían donde antes solo había habido silencio. Cade pensó en la palabra que Lyle había usado, propiedad. Pensó en lo que hacen los sistemas cuando se les permite definir la vida como inventario. No sintió tanta ira como resolución. Hay formas de luchar que no involucran puños o titulares. Hay formas que duran. Puso su mano en el suelo cerca de Iris. Ella no lo miró. Ella no necesitaba hacerlo. El acuerdo entre ellos no requería lenguaje. La noche pasó sin motores, sin golpes, sin las pequeñas violencias que a veces se disfrazan de legalidad. Cade sabía que no siempre sería así. También sabía, con una firmeza que no había sentido en años, que enfrentaría lo que viniera dentro de los límites de la ley y dentro de las líneas más profundas de cuidado que habían traído a Iris a su puerta en primer lugar. La cabaña, una vez construida para mantener a todos fuera, ahora mantenía algo dentro. Y Cade, que había pasado toda una vida cruzando umbrales, eligió este. El sol frío lavó los pinos hasta que parecieron recién acuñados. Cada aguja una delgada hoja de luz. El valle ya no se sentía como un lugar que había sobrevivido a una tormenta. Se sentía como un lugar que estaba fingiendo que la tormenta nunca había sucedido. Cade Holston se movió por esos días luminosos con una disciplina diferente. No la disciplina de esperar, sino de construir. Había aprendido hace mucho tiempo que la verdad rara vez llega como prometen las películas. Llega como peso, documentos, fechas, números que perduran mucho después de que las voces se desvanecen. Él comenzó donde la ley escucha mejor, lo que puede ser visto, medido, verificado. Él fotografió la tenue hendidura en el cuello de Iris,
donde una cadena una vez había mordido la piel, un anillo pálido que nunca desaparecería del todo. Él registró su peso, el ascenso constante de la debilidad hacia la salud. Él registró las notas veterinarias que la doctora Mara Winslow había escrito con su mano precisa. Desnutrición, deshidratación, indicadores de estrés consistentes con confinamiento prolongado. Embarazo en riesgo debido a negligencia. Mara tenía 37 años, compacta y rápida, con el cabello castaño siempre recogido en un moño bajo y ojos del color de las hojas de invierno. Ella no dramatizó. Ella documentó. En un pueblo que todavía creía en historias, ella creía en datos. Kate escribió lo que los vecinos dirían si se les preguntaba, lo que ya le habían dicho cuando pensaban que solo estaban hablando. Él preguntó por fechas, no por impresiones. Preguntó a qué hora llegaron los camiones, no con qué frecuencia eran extraños. Pidió copias de las grabaciones de seguridad de la gasolinera de la noche del apagón. El dueño, un hombre de hombros anchos con una barba como una cerca de escarcha y un hábito de amabilidad que lo avergonzaba, ayudó sin comentarios. En la pantalla, un vehículo maltratado se arrastró dentro y fuera del encuadre, su matrícula medio nevada, su tiempo preciso de una manera que nunca es. El ayudante Nolan Briggs dobló cada pieza en un caso que creció no en drama, sino en densidad. Briggs no levantó la voz cuando trabajaba. Él elevó los estándares. 45. Alto y delgado con ojos azul invernal que habían aprendido a separar la fatiga de la rendición. Leyó todo 2 veces. Cuando Kate le trajo las fotos, Briggs no asintió hasta el final. No necesitamos ser más ruidosos que los hechos, dijo. Necesitamos ser lo suficientemente pacientes. La orden de allanamiento llegó cuando suficientes pacientes habían sido convertidos en prueba. Fueron al lugar de Lyle Merrick una mañana tan limpia que casi se sintió descortés. La propiedad se encontraba más allá de la última línea respetable de Pine Hollow, una extensión baja y cansada que pretendía ser una granja y se comportaba como un depósito. Lyle abrió la puerta con una sonrisa practicada y una sombra en sus ojos. Tenía 43 años, pero llevaba el peso de los atajos. Cabello escaso, peinado hacia atrás, mandíbula áspera con rastrojo que nunca llegó a ser barba, abrigo que ocultaba más que calentaba. Les hizo un gesto para que entraran con una civilidad que no se extendía a su entorno. La búsqueda no aulló, sino que habló en objetos, un trozo de cadena desgastado, delgado en el punto medio donde había sido jalado una y otra vez. Cuencos congelados al cemento. Una jaula de alambre demasiado pequeña para cualquier pastor adulto. Sus esquinas roídas. Un libro de contabilidad no de nombres sino de letras, fechas, números, precios en una letra pulcra que hacía que el sufrimiento pareciera organizado. Briggs fotografió todo. Control de Animales documentó las condiciones con la calma exactitud de personas que habían aprendido a ser valientes al negarse a mirar hacia otro lado. Kate se mantuvo atrás. No tocó. No necesitaba hacerlo. La evidencia se organizó en un lenguaje que él reconocía. La gramática de los sistemas que tratan los cuerpos como inventario. Lial habló mientras trabajaban, alternando entre la indignación y la inocencia herida. Dijo palabras como propiedad y negocio y malentendido. No dijo agua ni calor ni cuidado. Cuando se tomó la última fotografía, Briggs le agradeció su cooperación como si fuera un hecho en lugar de una actuación. De vuelta en la cabaña, el trabajo de construir un caso dio paso al trabajo de mantener un hogar. Iris yacía en una franja de sol junto a la chimenea, su pelaje ahora espeso con salud invernal, sus ojos ámbar alertas, pero ya no hundidos por el hambre.
Los cachorros habían comenzado a ponerse de pie. El de la estrella pálida en su pecho avanzaba como si el mundo fuera un rompecabezas que pretendía resolver. El de orejas caídas seguía la luz como una promesa. El cachorro de máscara oscura observaba antes de moverse, absorbiendo la habitación con una seriedad que se sentía más vieja que sus días. Kate le sonrió con una suavidad que lo sorprendió. No había sabido cuando se detuvo en la Ruta 9 que la vida llegaría no como un rescate, sino como un ensayo para volver a vivir. Aprendió a mantener sus botas fuera del alcance de los pequeños dientes. Aprendió la particular comedia de una cocina donde un hombre que había desarmado una bomba podía ser deshecho por un calentador de biberones. Fue en esas pequeñas derrotas ordinarias donde algo dentro de él se aflojó. El pueblo se dio cuenta. Pine Hollow tenía una forma de darse cuenta sin declarar. Las conversaciones se detuvieron cuando Kate entró en el comedor. Los ojos lo siguieron, no con maldad, sino con la curiosidad reservada para las personas que alteran las narrativas familiares. La versión de Lyle viajó más rápido de lo que la verdad jamás lo hace. Los foros en línea se llenaron de insinuaciones: forastero, ladrón, vigilante. Algunos lo creyeron, otros no. La comunidad hizo lo que las comunidades suelen hacer cuando se les pone un espejo delante. Se dividió a lo largo de líneas que habían estado allí todo el tiempo. Kate no respondió a las publicaciones. Solo respondió a las llamadas de Briggs y los mensajes de texto de Mara. La evidencia, le recordó Briggs, no le importa quién grita más fuerte. Solo le importa quién tiene la razón. A mediados de semana, Mara vino a revisar a Iris y a los cachorros. Se arrodilló en el suelo de la cabaña, movimientos eficientes, voz suave. Su peso ha subido, dijo. La leche es fuerte. Los marcadores de estrés han bajado. Miró a Kate, luego de vuelta a Iris. Lo estás haciendo bien. Lo estoy haciendo con ayuda. Mara sonrió de la forma en que la gente lo hace cuando reconoce una verdad que ha sido difícil de obtener. Eso todavía cuenta. Esa tarde, cuando la luz se inclinó dorada y el aire se quedó inmóvil, de la manera que hace que incluso los pájaros escuchen, Iris se levantó y caminó hacia la valla trasera. Kate la siguió sin esperar más que otro escaneo del bosque. En cambio, ella comenzó a escarbar la nieve con una concentración que no era curiosidad, sino insistencia. El movimiento fue preciso. Raspar, pausa, raspar de nuevo, hasta que algo oscuro se abrió paso a través del blanco. Kate se agachó. Un fragmento de metal yacía medio enterrado, su superficie grabada con una tenue letra industrial. Las primeras letras de un nombre que coincidía con el libro de contabilidad que habían fotografiado esa mañana. No magia, memoria, supervivencia escrita en músculo. Kate sintió que el suelo se inclinaba bajo la simplicidad de ello. Airy no solo había escapado de un lugar, lo había llevado consigo, un mapa de peligro que finalmente estaba lista para liberar. Él fotografió el fragmento, lo guardó en una bolsa, registró la ubicación. Cuando Briggs llegó esa noche, lo estudió bajo la luz de la cabaña. Etiqueta de cadena, dijo. Marcaje industrial. Corrobora. Corrobora lo que ya sabemos, dijo Kate. Briggs le miró a los ojos. Corrobora para un juez. La campaña de desprestigio se intensificó. Las publicaciones de Lyle adquirieron un tono de actuación, emojis tristes, llamadas a la equidad, la insistencia de que un hombre con una cabaña y un pasado militar no podía posiblemente entender de negocios. Algunas personas del pueblo comenzaron a repetirlo en persona. Uno en la cafetería le dijo a Kate que debería hacer lo correcto
y devolver el perro. Cade pagó su café y se fue sin discutir. Él había aprendido en lugares lejos de Pine Hollow que la justicia no mejora cuando le gritas. Por la noche, cuando el valle convertía sus luces en una tranquila constelación, Cade se sentaba en el suelo y observaba a Iris contar a sus cachorros. Pensó en la palabra que Lollie había usado, propiedad, y en el libro de contabilidad que había intentado convertir la vida en columnas. Pensó, también, en la blancura, en el momento en que había colocado su abrigo en el camino como una bandera de tregua y había retrocedido. No había rescatado a Iris por la fuerza. Había ofrecido espacio y esperado la elección. Eso, más que nada, era lo que había comenzado a sanarlo. El caso avanzó en incrementos que nunca serían titulares. Control de Animales presentó la denuncia. El condado programó. Briggs se preparó. El informe de Mara añadió peso donde el rumor había intentado restar. Cade aprendió a confiar en un ritmo que no satisfacía la parte de él que una vez había vivido para la acción decisiva. Hay batallas que se ganan no moviéndose hasta que llega el momento. El pueblo siguió dividido. Algunos vecinos dejaron mantas y bolsas de pienso con un asentimiento y sin palabras. Otros miraron hacia otro lado. Pine Hollow no era cruel, era humano. Y los humanos, Cade había aprendido, necesitan tiempo para alcanzar su mejor versión. La séptima mañana después de la búsqueda, la escarcha cubrió la valla, y los cachorros se revolcaron en ella como si fuera un nuevo tipo de juego. Cade los observó, botas en mano, para que no volvieran a convertirse en juguetes. Iris estaba cerca, ya no custodiando solo con su cuerpo, sino con una calma que había reemplazado la vigilancia. El fragmento de cadena yacía en una bolsa etiquetada sobre la mesa dentro. Ya no formaba parte de ella. Briggs llamó cerca del mediodía. «Tenemos suficiente para el siguiente paso», dijo. «No será rápido, pero será correcto». Cade cerró los ojos, no con alivio, sino con gratitud por la palabra correcto. Colgó y volvió a la fría luz del sol. El bosque se veía limpio, el aire se sentía honesto. Dentro de la cabaña, 3 pequeños corazones latían en un ritmo que no tenía nada que ver con tribunales o hilos de comentarios. Cade comprendió entonces lo que la tormenta le había ofrecido. No una redención dramática, no una historia que viajara bien, sino una práctica para presentarse, documentar, esperar sin abandonar. La evidencia no aúlla, no ruega ser creída, se mantiene, paciente como la luz del invierno, hasta que incluso las dudas más ruidosas no tienen lugar donde esconderse. El juzgado en Pine Hollow era más pequeño de lo que la mayoría de la gente imagina que es la justicia. Ladrillo desgastado a un rojo suave, ventanas altas y estrechas. Una campana sobre la puerta que sonaba con un sonido demasiado suave para las palabras que pasaban por debajo. La mañana de la audiencia de emergencia, la luz invernal cortaba la sala del tribunal en rectángulos brillantes sobre el suelo de madera, como si el día mismo ofreciera líneas para que la verdad se mantuviera dentro. Cade Holston llegó temprano. Él vestía la misma calma que siempre. Postura recta, mandíbula bien afeitada, cabello oscuro cortado al ras en un undercut prolijo, ojos del color de un lago frío. Él no se sentó hasta que hubo colocado el expediente veterinario de Iris en el banco frente a él y alineó las fotografías para que sus bordes estuvieran limpios. Hay hombres que se preparan para la batalla ensayando lo que dirán. Cade se preparó asegurándose de que lo que llevaba pudiera hablar sin él. Iris no estaba en la habitación. Los animales rara vez lo están, pero ella estaba presente en todo lo demás. En la tenue hendidura capturada en primer plano a lo largo de su cuello, en los números que mostraban un cuerpo recuperando la salud, en las fechas que marcaban la noche de la ventisca
y la mañana siguiente. Cade podía sentirla en el espacio donde su mano normalmente descansaría sobre su hombro, de la misma manera que uno siente una brújula, incluso cuando está en un bolsillo. El ayudante Nolan Briggs entró con una carpeta metida bajo el brazo. 45, alto, delgado, ojos azules invernales, se comportaba como un hombre que había aprendido que la firmeza es una especie de misericordia. Asintió una vez a Cade, luego tomó asiento que lo colocó entre el fiscal del condado y el pasillo. La doctora Mara Winslow se deslizó momentos después, su parca empolvada de escarcha, el cabello castaño recogido en un moño bajo, expresión serena. Llevaba una delgada carpeta como una promesa que había hecho a alguien que no podía hablar por sí misma. Lyle Merrick llegó último. Llenó la entrada con una confianza que no le pertenecía. Abrigo demasiado limpio, sonrisa demasiado ensayada. A los 43, su cuerpo había comenzado a acumular el cansancio. Atajos, prefería la blandura donde debería haber habido fuerza, tensión en la mandíbula, donde podría haber vivido la honestidad. Sus ojos, avellana pálido y rápidos, escanearon la habitación, no en busca de la verdad, sino de una ventaja. Tomó asiento y juntó las manos como en oración, una postura que pedía ser malinterpretada como humildad. La audiencia de emergencia fue breve por diseño. La pregunta era estrecha. Si Iris debía ser devuelta al hombre que reclamaba la propiedad mientras el caso principal avanzaba. El fiscal del condado habló en el lenguaje medido del riesgo. La doctora Winslow testificó con una claridad que rechazaba el embellecimiento. La perra llegó con bajo peso y deshidratada. Dijo, había indicadores de estrés consistentes con confinamiento prolongado. Dada la gestación en ese momento, devolverla al entorno del que fue retirada planteaba un riesgo significativo para su salud y para los cachorros. Describió las marcas en el cuello, los puntos de datos de la recuperación, la ausencia de cualquier licencia o registros veterinarios del demandante. El abogado de Lyle argumentó propiedad, contratos, la inconveniencia de la interferencia. No argumentó el cuidado. Cade no habló. No necesitaba hacerlo. El juez escuchó. La jueza Evelyn Hartwell tenía poco más de 60 años, alta, con el cabello plateado y recogido en un moño pulcro que formaba una línea limpia en la nuca. Sus gafas eran delgadas, casi delicadas, pero nada en su voz sugería fragilidad. Hizo preguntas quirúrgicas, precisas en su objetivo. Cuando miró las fotografías, no se inmutó. Cuando las dejó, lo hizo con una dulzura que se sintió como respeto. El fallo llegó sin teatro. La custodia temporal permaneció con Cade, pendiente de una audiencia completa. El contacto entre Lyle y la perra fue prohibido. Control de Animales recibió instrucciones de continuar su investigación. La campana sobre la puerta del juzgado sonó cuando la gente se levantó. Afuera, la luz invernal se enredó en las ramas desnudas como cristal en el agua. Lyle salió primero, con la mandíbula tensa, su sonrisa desaparecida. No miró a Cade. Cade lo vio irse con una calma que incluso a él mismo le sorprendió. No sintió victoria. Sintió algo más cercano a la alineación. Pasaron semanas como lo hacen las semanas cuando algo importante está sucediendo en algún lugar que no puedes ver. El pueblo no volvió a ser el mismo de la noche a la mañana. Algunas personas mantuvieron su distancia. Otras trajeron cacerolas que fingían que eran solo extra. Cade continuó documentando. Briggs continuó construyendo. Mara continuó midiendo y registrando. Los cachorros crecieron. Sus diferencias se agudizaron en personalidades. El de la estrella pálida, persistente y curioso. El de orejas caídas, sincero y afectuoso.
el cachorro de máscara oscura, observador, eligiendo cuándo entrar en un momento en lugar de apresurarse. Iris los observaba con una compostura que se sentía como un juramento silencioso. Ya no se sobresaltaba con el sonido de los vehículos. No patrullaba las ventanas por la noche. Pero cuando Kate abría la puerta trasera, ella lo seguía y se paraba con él, dos siluetas contra un valle que había comenzado a albergar la promesa de la primavera. La audiencia completa fue programada para una mañana en que el cielo era de un azul pálido y indulgente. La sala del tribunal se llenó esta vez. Pine Hollow había decidido que quería verse a sí mismo en esta historia. Los mismos rectángulos de luz yacían en el suelo, pero ahora se unían al peso de la atención. El fiscal del condado expuso la evidencia como si estuviera construyendo un puente. Informes veterinarios, fotografías, la etiqueta de cadena que Iris había desenterrado en la valla, grabaciones de la gasolinera de la noche de la tormenta, declaraciones de vecinos, el libro de contabilidad incautado en la propiedad de Lyall. Cada pieza conectada a la siguiente. La doctora Winslow testificó de nuevo, su voz firme, su lenguaje cuidadoso. El ayudante Briggs describió la búsqueda y las condiciones encontradas. Cadenas desgastadas por el uso, cuencos congelados al cemento, jaulas demasiado pequeñas, registros que reducían vidas a números. Él no editorializó, no necesitaba hacerlo. Lyall subió al estrado. Habló de negocios y malentendidos. Habló de propiedad y derechos. No habló de agua. No habló de calor. No habló de lo que significa ser responsable de un cuerpo vivo que confía en ti. Cade fue llamado solo una vez. Se puso de pie, hombros cuadrados, ojos nivelados. Describió la noche en la Ruta 9, la blancura, la forma en que había puesto su abrigo en el camino y retrocedió. No dijo héroe, dijo elección, no dijo rescate, dijo espacio. Cuando se le preguntó por qué no había simplemente devuelto al perro, respondió con una verdad que se sentía a la vez ordinaria y vasta. Porque el cuidado no es una posesión, es una práctica. Continuar. Durante un receso, mientras la gente se movía en los bancos y susurraba, un murmullo se extendió por la habitación como un pequeño viento. El alguacil abrió la puerta lateral. Iris entró con una correa corta, flanqueada por control de animales para una breve demostración. La corte lo había permitido. Era más grande de lo que la mayoría de la gente esperaba. Pelaje negro y fuego grueso por la salud invernal, pecho ancho, ojos ámbar e inmóviles. Ella no tiró de la correa, no bajó la cabeza, caminó con la calma de una criatura que sabe exactamente dónde está. Cuando llegó al pasillo central, se detuvo. Lyall estaba sentado a la izquierda. Iris lo miró. No con miedo, no con furia. Simplemente no fue hacia él. La negativa fue absoluta, silenciosa como la nieve que cae. Se extendió una quietud que ningún mazo podría haber ordenado. Por primera vez, la historia en la habitación no trataba de propiedad. Se trataba de consentimiento. La demostración terminó. Iris fue sacada. El aire pareció seguirla. La jueza Hartwell pronunció su decisión con una voz que no buscaba ser recordada y, por lo tanto, lo seguía. La reclamación de propiedad de Lyall Merrick fue terminada permanentemente. Se le prohibió el contacto con la perra y sus cachorros. El condado recibió instrucciones de continuar su investigación sobre la cría sin licencia y la crueldad animal. La custodia fue otorgada a Kate bajo un arreglo de acogida para adoptar con la expectativa de adopción al finalizar los requisitos legales. No hubo un jadeo. Hubo una exhalación colectiva. Afuera la luz había cambiado de nuevo.
el invierno adelgazando en los bordes. Lyle se paró en los escalones, el rostro contraído, los ojos afilados con algo que no era remordimiento. Iris emergió con su correa y se detuvo en el umbral. No ladró, no se abalanzó. Lo miró una vez, luego giró su cuerpo. El pueblo lo vio. El coraje, entendió en ese momento, no necesita gruñir. Cade no sintió triunfo, sintió ligereza, el tipo que viene cuando un peso que no sabías que llevabas finalmente se suelta. Se arrodilló y apoyó brevemente su frente contra el hombro de Iris. Su calor era real, su respiración era constante. 3 pequeñas vidas esperaban en la cabaña en la colina, sus futuros ya no escritos en columnas. Mientras regresaban por Pine Hollow, la gente asintió. Algunos sonrieron, algunos simplemente observaron. El pueblo estaba aprendiendo a su propio ritmo humano lo que significaba elegir el cuidado sobre la conveniencia. En la cabaña, Cade abrió la puerta y los cachorros cayeron hacia adelante. Alegría torpe hecha de pelaje y patas. Iris entró última, como si confirmara que el umbral era ahora lo que estaba destinado a ser. Cade se paró en la entrada por un momento, la luz del invierno a su espalda, un hogar a sus pies. No pensó en la victoria, pensó en la alineación, en una vida que alguna vez se había organizado alrededor de la pérdida, ahora organizándose alrededor de la responsabilidad, de una práctica que había comenzado en un camino, en una tormenta, y lo había traído hasta aquí. La luz se movió por el suelo. El día continuó. La justicia hecha en una pequeña habitación lo siguió a casa. La primavera no llegó a Pine Hollow con fanfarria. Vino de la manera en que lo hace la curación, silenciosamente en pequeños permisos. La nieve aflojó su agarre en la Ruta 9, hasta que la carretera parecía menos una herida y más una cicatriz que había aprendido a cerrar. La luz del sol encontró el valle en franjas más largas. Los pinos, lavados de invierno, tenían un verde más suave. Cade Holston notó estos cambios de la manera en que un hombre nota su propio aliento, volviendo después de una larga inmersión. En la cabaña, la vida se reorganizó alrededor del movimiento. Iris se movía con una facilidad que antes había sido imposible. Pelaje negro y fuego espeso y limpio, pecho ancho, ojos ámbar alertas, pero ya no cautelosos. Sus 3 cachorros ya no eran solo latidos. Eran argumentos con la gravedad. Se revolcaban, se deslizaban, se recuperaban y lo intentaban de nuevo como si el mundo fuera una serie de invitaciones. El de la estrella pálida avanzaba con alegre insistencia. El de orejas caídas perseguía la luz como si pudiera convertirse en algo que pudiera llevar, y el cachorro de máscara oscura observaba primero. Luego entraba en un momento con deliberada certeza. Cade aprendió a leer sus diferencias de la misma manera que una vez había aprendido a leer el terreno. También aprendió algo más: cómo abrir su puerta sin miedo a lo que pudiera seguir. Comenzó con una llamada telefónica de la doctora Mara Winslow. 37, compacta y rápida, cabello castaño siempre recogido en un moño bajo. Mara tenía la voz firme de alguien que creía en los datos porque creía en la misericordia. Estamos recibiendo más casos de los que el refugio puede albergar, dijo. Todavía hay olas de frío a corto plazo por la noche. Me preguntaba si... Sí, dijo Cade antes de que ella terminara. No hicieron un anuncio, no necesitaban hacerlo. Una esquina de la cabaña se convirtió en un lugar de tránsito. Mantas limpias apiladas en orden silencioso, una jaula portátil contra la pared, cuencos alineados como puntuación. Cade se coordinó con el ayudante Nolan Briggs, 45, alto y delgado, ojos azules invernales que medían antes de juzgar para mantener todo legal y transparente.
El condado autorizó acogidas temporales para animales desplazados por tormentas tardías y casos de negligencia que aún estaban en proceso. Pine Hollow observó desde la distancia al principio, luego desde más cerca, luego sin admitirlo del todo, desde dentro. La cabaña cambió de maneras que no se anunciaron. Olía menos a humo y más a jabón. Aprendió la música de diferentes patas. Katie descubrió que sus mañanas habían adquirido un propósito que no dependía de la memoria o el arrepentimiento. Se levantaba con la luz, realizaba pequeñas tareas con una constancia que se sentía ganada, no impuesta. No hablaba a menudo de su esposa, no tenía que hacerlo. El amor, estaba aprendiendo, no siempre requiere narración. El primer perro en llegar fue un joven mestizo con una caja torácica que contaba su propia historia. Katie la levantó con cuidado. Iris observando con una atención que no era celos ni sospecha, sino algo más antiguo, un inventario de seguridad. La perra se quedó 2 noches, luego se fue con una familia cuyas manos temblaban al firmar los papeles. Kate saludó desde el porche, un gesto que lo sorprendió por lo natural que se sintió. La noticia viajó como siempre lo hacen los pueblos pequeños, no como rumor, sino como permiso. La gente comenzó a traer lo que tenía, pienso extra, toallas gastadas, una jaula vieja que alguna vez había pertenecido a un pastor que ya no estaba. Algunos se quedaron a hablar, otros se fueron en silencio, como si la generosidad fuera un acuerdo privado consigo mismos. Fue durante una de esas tardes tranquilas que Iris hizo algo que convirtió una práctica en un llamado. La vecina de 2 casas más abajo, la Sra. Eliza Thorne, había vivido en Pine Hollow más tiempo del que la mayoría de la gente podía recordar. Tenía poco más de 70 años, de huesos pequeños, con el cabello plateado que llevaba en una trenza suelta que se sentía como una pregunta en su espalda. Su piel era el pálido de alguien que había conocido más inviernos que veranos. Había sido bibliotecaria escolar antes de que el mundo comenzara a moverse más rápido que su vista, y se comportaba con la suave exactitud de alguien que había pasado una vida colocando cosas donde otros pudieran encontrarlas. Eliza tenía un perro llamado Birch, una vez una presencia constante, ahora una sombra temblorosa. Birch era un pastor alemán mestizo de tamaño mediano, con un pelaje atigrado y ojos que habían aprendido a esperar el suelo. Después de una caída sobre el hielo ese invierno, Eliza había sido hospitalizada durante semanas. Birch había sido alojado en perreras, luego reubicado, luego devuelto. Llegó a casa con un nuevo lenguaje de miedo. Las puertas lo sobresaltaban. Un movimiento repentino lo hacía aplastarse contra las paredes. Eliza lo amaba con la persistencia de una mujer que había catalogado el mundo, pero el amor solo no podía silenciar el eco que vivía en su cuerpo. Kate no hizo publicidad. Simplemente abrió su puerta cuando Eliza apareció una tarde, caminando lentamente. Birch con una correa corta, sus hombros curvados de una manera que sugería tanto la edad como la disculpa. Escuché, dijo, con los ojos en el camino. Escuché que a veces usted ayuda. Kate asintió. Él no se acercó a Birch. Se arrodilló a distancia, dejando que el perro decidiera si el mundo podía medirse de nuevo. Iris observaba desde el porche, orejas hacia adelante, postura tranquila. Birch no cruzaría el umbral. Sus patas se congelaron a centímetros de la madera. Su respiración se hizo superficial. La mano de Eliza se apretó en la correa, no para tirar, sino porque no sabía qué más hacer con la preocupación. Kay no habló. Hizo algo más simple. Se sentó donde estaba y esperó. Continuar. Iris bajó del porche. No rápidamente, no con autoridad.
Se acercó a Birch en un arco lento que no ofrecía rincones para que el miedo se escondiera. No bajó la cabeza, no invadió. Se detuvo a una distancia que respetaba el límite invisible que Birch había trazado alrededor de sí mismo. Entonces hizo algo que Cade nunca le había visto hacer. Cambió su peso y se inclinó ligeramente para que su hombro ya no estuviera cuadrado al mundo, sino angulado hacia Birch, creando un soporte viviente entre él y el espacio abierto detrás. Fue un gesto tan antiguo como los animales y tan preciso como cualquiera. Anclaje de entrenamiento. La respiración de Birch no se ralentizó de inmediato. Tartamudeó, luego encontró un nuevo ritmo. Dio un paso. Iris no se movió. Dio otro. Cuando su nariz tocó su hombro, Iris no se inmutó. Ella simplemente se quedó. El mundo que había sido demasiado grande se hizo del tamaño de dos cuerpos, compartiendo una única calma. La mano de Eliza tembló a su lado. Se cubrió la boca no para contener las lágrimas, sino porque no confiaba en que el momento no se rompería si respiraba demasiado fuerte. No hicieron un espectáculo de ello. Birch siguió a Iris adentro. No exploró. Se quedó donde Iris se quedó. Cuando ella se tumbó, él se tumbó a una distancia cuidadosa como si todavía pidiera permiso para estar seguro. Cade trajo agua. No se apresuró. La cabaña lo sostuvo de la manera en que había aprendido a sostener todo lo que pasaba por su puerta sin juzgar, sin exigir. Birch se quedó la tarde, luego la noche, luego la mañana. Por la mañana había comido. Para el mediodía, había levantado la cabeza cuando una cuchara tintineó en un cuenco. Eliza se sentó en el sillón con las manos cruzadas, observando como si fuera testigo de un lenguaje que no había sabido que existía. Cuando se puso de pie para irse, Birch la siguió hasta la puerta y se detuvo. Luego miró a Iris una vez. Una pregunta y una respuesta en la misma mirada. Él recuerda cómo estar aquí, dijo Eliza. Su voz no tembló. Simplemente lo olvidó. Desde ese día, la cabaña ya no era solo un lugar de paso, era un lugar de regreso. Cade no la llamó de ninguna manera. Pine Hollow sí. Alguien dijo Faro en un comentario que no estaba destinado a ser compartido más allá de una mesa de cocina. La palabra se mantuvo, no porque fuera poética, sino porque era precisa. Un faro no se mueve, no persigue tormentas, se queda donde está y deja que los que están perdidos decidan si quieren encontrar su camino por él. Cade colgó dos fotografías en la pared cerca de la chimenea. Una era de su esposa tomada años atrás en un pasillo de hospital que olía débilmente a desinfectante y esperanza. Su sonrisa cansada y luminosa. La otra era de Iris en la Ruta 9, la nieve espesa en su espalda, los ojos claros en la ventisca. Él no las colocó para comparar. Él las colocó para recordar una verdad que había aprendido demasiado tarde y justo a tiempo. El coraje viste muchos uniformes. Los cachorros crecieron con sus nombres, nombres que Cade no se había apresurado a darles. Dejó que sus naturalezas hablaran primero. El de la estrella pálida se convirtió en North por la forma en que insistía en encontrar dirección. El de orejas caídas se convirtió en Echo por cómo seguía cada sonido como una promesa. El cachorro de máscara oscura se convirtió en Slate por la tranquila firmeza que sugería una superficie en la que el mundo podía escribir y ser cambiado. A medida que la primavera se profundizaba, la gente iba y venía. Una mujer del otro lado del pueblo trajo una caja de collares que ella misma había cosido, cada uno imperfecto e inconfundiblemente amado. Un hombre, que nunca había tenido un perro, se detuvo con una bolsa de pienso y se fue sin explicar por qué.
Briggs pesó una vez con un termo y se quedó a ver a Iris y los cachorros luchar en el patio. «Sabes», dijo sin mirar a Kate, «los lugares no se convierten en lo que son por accidente». Al anochecer, cuando la luz se inclinaba dorada y el valle exhalaba, Kate se paró en el porche con Iris a su lado. El camino de abajo estaba tranquilo. La Ruta 9 ya no se sentía como un recuerdo que tenía que sobrevivir. Se sentía como una línea que había cruzado y volvería a cruzar cuando el mundo le pidiera que eligiera. Él no se sentía terminado. Se sentía fiel. Esa noche, mientras la cabaña se asentaba en su suave respiración animal humana, Kate yacía en el suelo con la espalda contra la pared, los cachorros dispuestos en una constelación cálida y ridícula a su alrededor. Iris descansaba donde podía verlos a todos. Pensó en la noche de la tormenta, en el abrigo en la carretera, en el paso atrás que había sido el primer paso adelante. Entendía ahora que lo había cambiado no fue el acto en sí, sino lo que había hecho con él. Había dejado que un momento de misericordia se convirtiera en una forma de vida. Por la mañana Eliza regresó con Birch, quien trotó al patio con una confianza que le pertenecía de nuevo. Iris lo recibió en la puerta, hombro en ángulo, ancla ofrecida. Birch no la necesitaba esta vez, simplemente entró. Kate observó desde el porche. La luz invernal hacía tiempo que se había ido, la primavera haciendo su trabajo silencioso. No pensó en finales, pensó en continuaciones, en el heroísmo ordinario de detenerse cuando el mundo te pide que pases de largo, de cómo una cabaña construida para mantener la vida a distancia se había convertido en un lugar donde la vida aprendió a acercarse. El camino de abajo se curvaba por el valle, una cicatriz que había sanado. La puerta detrás de él estaba abierta. El faro no brillaba porque quería ser visto. Brillaba porque estaba allí. A veces el milagro no es un trueno del cielo. A veces es una mano tranquila en un volante eligiendo detenerse. Una puerta eligiendo abrirse. Un corazón eligiendo no endurecerse. En el polvo diario de la vida, tráfico, cuentas, soledad, viejo dolor que regresa como viento invernal. Dios a menudo trabaja con pequeñas luces en lugar de fuegos artificiales. Una perra madre varada, 3 vidas frágiles y un hombre herido se convirtieron en prueba de que el cielo todavía escribe nuevos capítulos en lugares ordinarios. Si hoy llevas algo pesado, que esto sea un suave recordatorio. Dios no desperdicia el dolor. Él puede convertir eso mismo que te rompió en el lugar donde el amor vuelve a crecer. Y a veces el rescate que ofreces se convierte en el rescate que recibes. Si esta historia te conmovió, comparte el momento que mantuvo tu corazón por más tiempo. Dinos desde dónde estás mirando y qué has aprendido sobre las segundas oportunidades. Deja un comentario para que este pueda convertirse en un lugar donde las personas y los que aman se sientan menos solos. Y si quieres más historias de lealtad, redención y milagros silenciosos, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Que Dios te bendiga a ti y a tu hogar, afiance tus pasos y te envíe la ayuda correcta en el momento adecuado. Que Él guarde a tus seres queridos, sane lo que duele y ponga una pequeña luz fiel en tu camino hoy y siempre.